Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenos días, iglesia, sean bienvenidos una vez más. Qué bendición y es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes. Sean todos bienvenidos, bienvenidos allí, cada familia, usted que nos acompaña, nos está siguiendo por este medio, sea bienvenido. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios y yo les invito a que vayamos allí a 1 de Pedro 2, 1 al 3 y dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Yo le invito a que oremos en este momento por esta palabra, que sé que Dios nos va a hablar hoy poderosamente a nuestras vidas. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en este momento a ser nuestro maestro, abras nuestro entendimiento, Espíritu de Dios, para que nosotros podamos comprender esta palabra hoy, ponerla en práctica y podamos ser bendecidos a través de ella. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a estar viendo crecimiento espiritual. Veníamos hablando y seguimos hablando acá en 1 de Pedro y cómo fue que Pedro escribe esta carta y el fin con que la escribe. Pedro fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. Pedro experimentó en carne propia también muchas de las formas del sufrimiento acerca de las cuales él escribió. Pedro indica que está escribiendo desde Roma a toda aquella iglesia que había sido expatriada. Encontramos allí que Nerón incendia Roma en el año 64 después de Cristo y culpó a los cristianos de todo el imperio por actos escandalosos, acelerando así su persecución. Pedro escribe esta carta a fines del año 64 después de Cristo. Fue muy oportuna esta carta, ya que a través de ella anima, fortalece, ¿sí?, a los hermanos que estaban allí en momentos muy difíciles. ¿Cómo podía cada persona lidiar con la enemistad? ¿Cómo puede el cristiano lidiar con la injusticia?
de pronto en el trabajo, la injusticia en medio de este mundo. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en medio del sufrimiento, en medio de momentos difíciles? Cuando Pedro está escribiendo a la iglesia para fortalecerla. Escribe con ese fin, de que ellos siguieran creciendo espiritualmente y que debían vivir de acuerdo a la palabra, que sus actos fueran coherentes con lo que ellos estaban aprendiendo de la palabra. Allí se estaban convirtiendo muchos, pero también tenían que aprender a vivir en medio de esos momentos y en medio de esas persecuciones. Hoy en día la iglesia cristiana también tiene que aprender, sí, a vivir y ser coherente con lo que nosotros leemos en la palabra y con lo que nosotros hacemos diariamente. El crecimiento espiritual debe ser continuo en nuestras vidas. Nosotros no podemos dejar de crecer espiritualmente. Necesitamos seguirlo haciendo. No puedes dejar de crecer. Hay impedimentos. Pedro nos está enumerando allí unos impedimentos para nosotros crecer. Y allí son los sentimientos y prácticas las cuales debemos que separarnos o dejarlas. Versículo 1 nos está diciendo la palabra desechad. Nosotros debemos que desechar. ¿Desechar qué está diciendo Pedro? Toda persona que recibe a Jesús en su corazón entra en un proceso y Dios empieza a trabajar y a transformar cada vida. Y le empieza a enseñar allí Pedro que nosotros debemos desechar toda, y me impacta porque es que dice toda malicia. Malicia es una persona que habla de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. Entonces toda malicia tenemos que desecharla de nuestra vida porque esto nos impide crecer. También nos está diciendo que debemos desechar todo engaño, no un poquito, todo. Por eso digo que me impacta porque es que dice todo, toda malicia y todo engaño. Engaño es persona que no dice la verdad en lo que dice, hace o piensa. Entonces nosotros debemos aprender a ser muy sinceros. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida de tal manera que nos empieza a enseñar a nosotros a decir siempre la verdad. Nos incomoda cuando nosotros tenemos comportamientos de no ser sinceros con la gente. Él mismo nos va a redarguir porque Él cumple esa función en nuestra vida. Pero también nos está diciendo allí la palabra hipocresía. Hipocresía es fingir lo que uno no es ante las personas. Entonces nosotros debemos ser los mismos en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar debemos ser que los mismos. Pero también dice que las envidias es deseo de hacer o tener lo que otras personas tienen. Nosotros ya no podemos tener esos sentimientos, pero también encontramos allí que vuelve y escribe en la palabra toda malicia. Malicia es difamar o maldecir a alguien. Entonces la palabra nos está enseñando que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual desechar esto porque esto nos impide crecer. Ahí encontramos también nosotros, imaginémonos allí ese árbol bien bonito, frondoso, con muchas hojas, pero nosotros no sabemos qué puede pasar dentro de ese árbol con todas esas hermosas hojas y puede tener fruto. Miraba yo en estos días y alguien me decía, mira ese guayabo, vino un gusano y empezó a meterse y le quitó todas las hojas al árbol. Quedó totalmente un chamizo. Las guayabas todas se llenaron de gusanos y su fruto no sirvió. ¿A qué voy con esto? Que aún si nosotros no desechamos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la malicia, todo esto es como aquel gusanito que nos va a quitar las hojas, nos va a quitar la belleza, nos va a quitar la hermosura y nuestro fruto no se va a ver. Nosotros necesitamos crecer, ¿sí? Espiritualmente. Entonces encontramos también allí en Efesios 4:22, le invito a que vaya allí a su palabra y lea conmigo y dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar.
y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Nosotros necesitamos ser como nuestro Padre. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni debe darle oportunidad al diablo para tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Entonces encontramos allí ese texto bíblico que nos lleva a esta enseñanza, a crecer espiritualmente. Por eso es muy necesario, está diciendo la palabra. Entonces es importante nosotros tener en cuenta, ahora tenemos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tu manera de pensar debe ser diferente en medio de cualquier dificultad que puedas vivir. Usted y yo vamos a pasar momentos en que en algún momento vamos a vivir una injusticia, en que en algún momento vamos a tener un problema, vamos a pasar por una prueba. Pero yo no puedo vivir mi vida con Cristo ahora como la vivía antes, con rencores, con amargura con aquel que me ofendió y me hizo daño, con rencor con aquel que un día me maltrató, con sentimientos en mi corazón que solamente me están dañando. Y sabes que cuando nosotros no perdonamos, nuestro corazón se amarga y tiene rabia y se molesta con todo el mundo. Entonces es importante desechar. Por eso cuando Pedro le está hablando allá a la iglesia en medio de su situación, les está diciendo, ustedes tienen que desechar todos esos sentimientos porque si no van a vivir unos cristianos amargados, unos cristianos enojados, unos cristianos que van a vivir peleando los unos con los otros y ustedes se tienen que amar los unos a los otros. Recuerden que eso dice la palabra. Entonces nosotros no podemos guardar amargura. No podemos guardar en nuestro corazón resentimiento, rencor o enojo. Hay que hoy desechar todo esto. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón cuando no perdonamos? Estos sentimientos nos afectan. Pedro en esta carta nos invita ¿a qué? A desechar. ¿Sí? Él nos está diciendo desechad. ¿Sí? Pero también encontramos allí que cuando yo estoy creciendo espiritualmente, eso se refleja en mi rostro, se refleja en mi manera de actuar, se refleja en las relaciones con otras personas. Entonces, un buen crecimiento debe tener un buen alimento. Usted debe anhelar, el versículo 2 está diciendo allí, y desead como niños recién nacidos la leche que espiritual. Y si nosotros vamos a mirar allí, esa leche espiritual de la que está hablando es la palabra de Dios. Por eso necesitas leer la Biblia todos los días, leerla. Nuestro deseo debe ser como el de un bebé. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que quiere el bebé? La leche materna de esa mamá. Y está con esas ansias de estar comiendo y quiere comer en todo momento. Y cuando Pedro nos está hablando, dice, tú debes ser así. Tú debes ser así, mi hermano, tú debes ser así, mi hermana. O tú que nos estás viendo y nos has estado siguiendo, la invitación de Dios hoy para ti es, la palabra la debes desear todos los días porque ella te quiere alimentar. Y si nosotros miramos, Dios quiere saciar nuestra hambre espiritual. Si deseamos ser cristianos fuertes, que glorifiquen a Dios, que vivan sanos, vigorosos, que sepan enfrentar los momentos difíciles, se alimentan de la palabra todos los días y permiten que la palabra les enseñe, les instruya y les corrija. Por eso, cuando nosotros nos alimentamos bien, vamos a reflejar
más de Cristo y más de Dios en nuestras vidas, porque la palabra es viva y es poderosa. Hebreos 4:12, yo le invito a que vayamos allá a la Biblia y dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces encontramos que la palabra es tan poderosa que entra a lo más íntimo y profundo de nosotros. Dice que toca nuestros tuétanos, nuestra alma y nuestro espíritu. Dice la médula de nuestros ¿qué? Huesos. Y juzga nuestros pensamientos, lo que nosotros estamos pensando. La palabra nos incomoda cuando nosotros hacemos algo malo, cuando nosotros decimos una mala palabra, porque Dios comienza a moderar y a cambiar nuestra manera de hablar. Ya no vamos a hablar si tenemos dificultades o problemas con alguien, nos estamos enojados. Ya no vamos a hablar por el enojo, sino que ya vamos a hablar en la palabra, y la palabra nos lleva a perdonar, a amar, porque nos estamos llenando de ella. Pero también dice el Salmo 119:105, la palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. La palabra ilumina nuestro diario caminar, nos lleva a tomar buenas decisiones, y esas decisiones son las que nos llevan a crecer y a tener unas buenas experiencias ahora con Dios. Si leemos nuestros corazones, con nuestro corazón abierto la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a cambiar por la palabra que estudiemos. Entonces, Él nos mostrará lo que debemos mejorar o lo que debemos dejar. El Espíritu Santo te va a convencer. Si algo te ha parecido difícil, hoy yo te digo, empieza a decirle al Espíritu Santo: cambia mi manera de hablar, porque yo quiero agradar a mi Padre con lo que hablo. Cambia mi manera de comportarme. Si a veces digo conversaciones pesadas, o a veces echamos chistes morbosos, pesados, que ya no deberían estar en nuestro vocabulario, Dios te va a ayudar. Sí, que a veces no sé comportarme cuando pasa una injusticia. Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Y Él nos va a ayudar, porque Él cumple esa función, ¿sí?, en nuestra vida. Él nos convence y nos ayuda y nos transforma. Entonces ahí sí vamos a estar creciendo espiritualmente. Nuestra vida va a cambiar, porque vamos a estar leyendo la palabra. Nosotros necesitamos estudiar la palabra todos los días. ¿Saben? Cuando yo me convertí, yo me imagino que usted también hacía lo mismo. Iba y abría la Biblia. Donde yo abra, Dios me va a hablar hoy. Y bueno, Dios era tan bueno y misericordioso que en el momento, porque ignorábamos que había que leer toda la Biblia, Él hablaba. Daba unos textos que nos animaba, unos textos que nos fortalecía, pero tú no te puedes quedar toda una vida haciendo eso. No puede quedarse usted buscando el texto que le motive, el texto que le fortalezca o le anime. No, necesitamos empezar a leer la palabra todos los días. Haga de la lectura de la palabra una disciplina, porque cuando hacemos de la lectura de la palabra una disciplina, vamos a crecer y vamos a aprender mucho de nuestro Padre Celestial. Pero también encontramos allí que está diciendo Pedro para que crezcáis para salvación, o sea, para nosotros conocer cada vez más y guardar, ¿sí?, ese testimonio, guardar nuestra vida para salvación. Entonces, nuestra vida empieza a ser diferente. Empezamos a ser transformados por ella. Así como un bebé, una buena alimentación le ayuda a crecer y a ser fuerte y sano. El bebé necesita carbohidratos, que son fuente de energía, necesita proteínas, ¿sí?, que le ayudan al desarrollo y al crecimiento, necesita vitaminas. La palabra a nosotros nos ayudará a crecer y ser fuertes y sanos en el Señor, en cualquier prueba, proceso, circunstancia que Dios nos permita vivir. Allí la iglesia estaba viviendo un momento difícil. Tú puedes estar pasando por un momento difícil. Sí, a veces pasamos unas injusticias en los trabajos con los jefes o compañeros. A veces pasamos situaciones con la familia y muchas cosas.
En este mundo pasamos muchas situaciones, pero Pedro nos está escribiendo a nosotros que nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de esas situaciones, desechando todo aquello que quiera venir para dañar nuestras relaciones personales. Si aquella persona se te levantó y está siendo injusta, ora por ella, bendígala. Declara que Dios le va a tocar, declara que Dios le va a cambiar, que Dios va a tocar ese corazón de piedra y que usted le va a poder compartir del amor de Dios a esa persona. Entonces, miremos desde otro punto de vista, no como aquel que es injusto conmigo, sino aquel que necesita a Dios, aquel que necesita conocer el amor de Dios. Porque cuando una persona es fuerte hacia uno, injusta, necesita el amor de Dios y que nosotros oremos por esa persona. Entonces encontramos que la palabra debe ser también que no adulterada, sin engaño, ¿sí? Sin trampas. Vamos allí por favor a 3 de Juan 2:3 y me gusta este texto. En una ocasión Dios me regalaba esta palabra y dice: amado, hoy Dios te dice a ti, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas que emprendas y tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijo, está diciendo allí, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, cómo debemos vivir nosotros para ser prosperados en la verdad. La palabra que nosotros leemos, necesitamos irla a reflejar a nuestra familia, a nuestros hijos. Si yo le digo a mis hijos hay que ayunar, es porque yo soy una madre que ayuna, ¿sí? Que yo ayuno, que soy una persona metida, que hijos hay que orar, es porque yo oro, porque yo estoy diciendo la verdad. Hay que congregarnos, es porque yo lo hago. Entonces yo debo estar hablando verdad, hablando la verdad todo el tiempo. Dice, y todo lo que emprendamos seremos prosperados. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es prosperarnos, es bendecirnos, ¿sí? Dice así como prospera, ¿qué? Tu alma, nuestra parte de sentimientos. Y cuando habla del alma es porque nosotros hemos desechado todo lo que estábamos hablando ahorita anteriormente. Entonces mi alma tiene que estar libre de enojos, de resentimientos, de amargura, de odios. Mi alma tiene que estar libre de todo esto para ser próspera, para nosotros ser bendecidos. Y esto se reflejará en lo natural. Cuando tú eres próspero, espiritualmente se refleja en lo natural y Dios empieza a bendecir allí también, porque así lo dice su palabra, y se prosperarás ¿en qué? En todo. Pero también nos está diciendo allí, volvamos por favor ahí a 1 de Pedro, versículo 3, y dice, ya que habéis gustado la bondad del Señor, ¿sabe? Iglesia, y tú que nos sigues, hemos gustado tanto de la bondad del Señor. Nuevas son sus misericordias cada día. Por eso tú debes disfrutar de la bondad de Dios mientras vas creciendo espiritualmente, porque el crecimiento no lo debemos parar. Todos los días hay cosas nuevas que aprender en Dios. Todos los días hay lecciones de parte de Dios. Dios te puede colocar el día de mañana, tener una experiencia allí si tú amas. Entonces, ¿qué significa que si amas, alguno puede venir a ofender? Ofenderlo a usted con palabras, con alguna acción, y usted tiene que reflejar que el amor de Dios está por encima de cualquier odio, resentimiento, y demostrarle a esa persona que el amor de Dios está en usted. Entonces, nosotros necesitamos crecer todos los días con las experiencias que tenemos. Esto era lo que estaba hablando allí Pedro, pero también nos está diciendo, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Nosotros hemos gustado mucho de la bondad de Dios. Salmo 34:8 dice, Dios bendice a los que en Él confían. A los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueban su bondad. Nosotros hemos probado su bondad, hemos visto sus beneficios, sus bendiciones. La palabra de Dios en Génesis dice que creó los cielos y la tierra, la hermosura. Sale usted en la noche y ve esa belleza de ese cielo, esas estrellas, todo fue creado para nosotros. Ese sol, la luna, fue creado para nosotros también, su creación, y ahora que somos sus hijos. Disfruta de esos beneficios de Dios, disfruta. Tienes que vivir disfrutando de la presencia de Dios, de la paz de Dios, de la hermosura de nuestro Padre Celestial, porque Él está ahí presente contigo en todo momento. Entonces está diciendo, ya que habéis gustado de esa bondad, ¿cuántas veces hemos gustado de la bondad de nuestro Dios? Nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos
en este tiempo de pronto no han podido sentarse en la mesa en familia, a gustar de los alimentos y de las bendiciones de Dios. ¿Saben? Estos días una niña de 6 años me impactó y me dijo: pastora, yo le dije a mi mamá, mira lo bueno que es Dios. Hoy nos trajo atún, hoy nos trajo leche, hoy nos trajo pan. Madre, ¿tú no ves lo bueno que es Dios? Dios que dio a su Hijo para que muriera por nosotros en esa cruz y nos diera salvación. ¿Cuántos hoy no ven lo bueno que es Dios? Se sientan a la mesa y ni siquiera gracias le dan por esa bendición tan preciosa que Él nos permite gustar, saborear, deleitarnos y gozarnos en la mesa en familia. Gusta de esa bondad de Dios. Disfruta a tu Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es bueno, Él es amoroso, Él es tierno. Y lo que te permite vivir es porque quiere hacer de ti un hijo fuerte, un hijo lleno de vitalidad, un hijo que permanece fiel en medio de todas las circunstancias y que no va a dejar que ninguna amargura, enojo, odio, rabia y cosas que puedan haber, engaño, que nosotros no vivamos una apariencia, sino que vivamos en la verdad todo el tiempo y seamos transparentes con lo que hablamos y con lo que vivimos, porque esa es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos de Él, que seamos correctos en todo tienes que ser correcto y que Dios nos ayude en ello. Porque en algún momento podremos fallar, pero tendremos el Espíritu Santo que está ahí para redarguirnos y convencernos de toda verdad. Entonces, Dios quiere que usted y yo disfrutemos de esa presencia hermosa en nuestra vida y esa bondad de Él. Él es bueno contigo y te ama. Gózate hoy en el Señor por tener ese Padre tan hermoso que usted y yo tenemos, que nos ha rescatado y nos ha levantado y que tiene el poder para hoy sacar de tu corazón lo que no te está dejando crecer, lo que te impide crecer. Hoy renuncia a eso. ¿Y qué tal si te levantas en este momento? Porque la palabra hoy nos ha enseñado que debemos desechar todo lo que nos impide crecer, todo lo que no nos ha dejado avanzar con Él, lo que nos ha llevado muchas veces hasta querer retroceder porque nos ha faltado valentía de doblar nuestras rodillas delante de nuestro Padre y reconocer que hemos fallado, que nos falta de su presencia. Refleja a los que te rodean ese crecimiento, porque eso está esperando Dios. ¿Qué quería Dios en ese tiempo? Allí cuando Pedro está escribiendo en 64 antes de Cristo, en el año 64 antes de Cristo, ¿qué quería? ¿Qué quería Dios que su iglesia reflejara allí en cada uno de esos lugares donde ellos vivían, en Capadocia, en Asia, en Bitinia? ¿Sí? Ella quería que su iglesia reflejara su amor en medio de la injusticia, su amor en medio del odio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y disfrutemos de su bondad todos los días. Yo te invito a que oremos. ¿Qué tal si tú te postras allí un momento? ¿Qué tal si le das gracias a Dios por esta palabra? ¿Qué tal si le dices: Dios, gracias por hacerme caer en cuenta de que tú sigues siendo bueno y tú no has cambiado conmigo y nunca cambiarás, porque Él nunca va a dejar de ser bueno? Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu iglesia, Señor, que permanece fiel en medio de toda circunstancia que puedan vivir. Padre, mira todo sentimiento, Padre, que ellos tienen. Padre Santo, hoy echamos fuera de nuestra vida toda malicia. Hoy echamos fuera de nuestra vida todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda maldad. Padre, todo enojo, toda ira, toda rabia, la echamos fuera en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, ven, llena mi corazón del amor del Padre. Yo hoy decido perdonar al que me ofende, decido perdonar a aquel que me humilló, a aquel que me maltrató, decido perdonar. Señor, ven y llena mi corazón de perdón.
Yo declaro la presencia de Dios sobre tu vida ahora tocando. Declaro la gloria de Dios ministrando y trayendo libertad en esta mañana. Declaro la paz de Dios. Declaro sanidad en tu corazón. Declaro liberación en tu vida de todos estos sentimientos. Y declaro, Señor, tu presencia en esta hora, Padre, sobre cada corazón. Limpia y purifica los corazones, Señor. Y que la palabra que ellos están leyendo, Espíritu Santo de Dios, ayúdales, ábreles el entendimiento y ayúdalos a crecer para que esta palabra, Señor amado, la puedan reflejar a sus hijos, a la familia, en el trabajo, acá en esta tierra donde nos has colocado a vivir, allá donde nos están viendo, que ellos reflejen tu amor, que ellos reflejen tu perdón, que ellos reflejen, Señor, tu gloria, Padre. Así es, iglesia, que la paz de Dios les llene, que ustedes se puedan sentir gozosos en este día porque tenemos un Dios bueno y fiel que quiere que sigas creciendo y dando fruto cada día. Bendiciones a todos, los niños, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a tú que nos sigues, Dios te bendiga y que sigas conectado con nosotros, que no dejes de seguir estas enseñanzas que te van a bendecir muchísimo. Bendiciones a todos y un feliz día. Vamos a adorar a Dios y a gozarnos en la presencia del Señor. Bendiciones. Lo que has hecho
Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.